Bienvenidos al último taller de nivelación de noveno año. Lo que vamos a hacer primero entonces es un repaso de todos los talleres que vimos anteriormente, el cual tratamos del área de números, geometría, relaciones y álgebra. Y hoy lo que trabajaremos entonces sería estadística y probabilidad. Para iniciar entonces en el área de números vimos que son números, los números racionales son números que no pueden ser escritos como un cociente. Son números que pueden ser escritos como un cociente de dos números enteros, es decir, a entre b con b diferente de cero. Además, vimos algunas propiedades para sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, cuando teníamos la suma de fracciones heterogéneas, en este caso a entre d más b entre c, lo cual lo que hacíamos era multiplicar en cruz, es decir, a por c, más, colocamos el signo más porque es el que está en medio de las fracciones, más b por d, dividido entre c por d. Además, multiplicamos fracciones, lo cual era el de arriba con el de arriba, este es el numerador con numerador, es decir, a por c, dividido entre denominador con denominador, o el de abajo con el de abajo, que sería b por d. Para dividir, entonces lo que hacíamos era aplicar un paso más. Cuando teníamos a entre b dividido entre c entre d, lo que hacíamos entonces era cambiar el signo de división por multiplicación y a la fracción que estaba a la derecha le damos vuelta. Es decir, el denominador lo colocábamos en el numerador y viceversa. Por lo tanto, entonces quedaba que a entre b estaba multiplicado por d entre c. Entonces, ya ahora sí multiplicamos, como comúnmente habíamos visto las fracciones anteriormente, que sería el numerador con el denominador, sería a por d, y el denominador con el denominador, que sería b por c. En geometría, luego en los siguientes talleres, vimos lo que era una homotesia. Recordemos que una homotesia era tener una figura semejante que conservaba la misma forma, pero no el mismo tamaño, y que había un punto o foco, que recordemos que lo que imaginábamos era que se alumbraba la figura original, es decir, esta que tenemos aquí, como que se alumbraba y esta sería su sombra, ¿verdad? Esa sería una homotesia, tratar de agrandar o reducir un objeto. Luego vimos semejanza y congruencia, donde semejanza era que conservaba la misma forma, pero no el mismo tamaño, y congruencia sí debía conservar la misma forma y el mismo tamaño. Además de el teorema de Tales. Luego, en relaciones y álgebra, vimos la función lineal, que en su forma algebraica sería y igual a mx más b, y esta sería su forma gráfica. Además de cuestiones algebraicas como monomios, binomios, trinomios y polinomios, y cómo clasificar cada uno de ellos. Por último, entonces, cómo relacionar o cómo efectuar operaciones con polinomios donde era necesario monomios semejantes y conocer algunas propiedades de los operandos, en este caso suma, resta, multiplicación y división. En este caso sería 24x por 34xy, que sería 24 por 34 es igual a 816, y x por x, que sería x a la 2, y el y como no tiene otra variable similar, entonces solo lo colocamos a la par. En este caso, cuando restamos, era 589 x y a la 2 menos 34 y a la 2x. Entonces, como se están sumando y restando, tienen que ser monomios semejantes, es decir, que conservan las mismas variables y con los mismos exponentes. En este caso, entonces, como si son semejantes y conservan la misma parte literal, entonces solo restábamos, quedaría entonces 589 menos 34, que sería 555xy a la 2. Y vimos ecuaciones de primer grado. Entonces, en este último taller lo que veremos será estadística y probabilidad, donde veremos primeramente lo que es un grupo de datos. Un grupo de datos, entonces, es un conjunto de información que nosotros podemos obtener mediante encuestas, mediante observaciones, mediante cualquier método, el cual entonces debemos analizar. Y entonces esos datos se pueden analizar con unas medidas estadísticas. Estas medidas estadísticas son moda, media aritmética o promedio, máximo, mínimo, cuartiles o recorrido intercuartílico. Además, en probabilidad, entonces, tenemos el fenómeno determinista, que es lo importante del área de octavo, el fenómeno determinista, que entonces al repetirlo en idénticas condiciones se obtiene siempre el mismo resultado. Por ejemplo, al conocer de que al día siguiente saldrá el sol, y prácticamente siempre sale el sol, ¿verdad? Entonces, a menos de que no salgas porque ya pase alguna otra cosa. Pero podemos determinar que al día siguiente saldrá el sol, ¿verdad? Eh,
Pero en un fenómeno aleatorio como el que tenemos aquí no es posible predecir el resultado. Por ejemplo, al lanzar una moneda no podemos decir con ciencia cierta si va a salir cruz o cara. Al lanzar un dado no podemos decir qué cara va a salir. Al sacar una carta de una baraja de naipes no podemos decir qué carta es con ciencia cierta. Luego entonces vamos a trabajar algunos ejercicios de lógica matemática. El primero será que Carlos salió de Costa Rica rumbo a Portugal a las 4 a.m., hora de Costa Rica, y llegó a Portugal a las 4 a.m. el día siguiente, hora de Portugal. Si se sabe que la hora en Portugal está 6 horas adelantada respecto a la de Costa Rica, ¿cuántas horas duró el viaje? Tenemos las respuestas 6, 12, 16, 18 o 24. La respuesta sería entonces de que Carlos salió a las 4 a.m. hora de Costa Rica y llegó a las 4 a.m. el día siguiente hora de Portugal. Lo anterior significa que en Costa Rica eran las 10 p.m. porque la hora en Portugal estaba adelantada 6 horas respecto a la de Costa Rica. Y como entre las 4 y las 10 p.m. hay 18 horas de diferencia, entonces el viaje duró 18 horas, que sería la opción D. Tenemos el siguiente, que sería una botella de agua, tiene un agujero por el cual cada hora se pierde la mitad del volumen contenido al inicio de esa hora. Si en cierto momento la botella tenía 600 mililitros de agua, ¿cuánta agua tendría 4 horas después? Entonces, las opciones serían 18, 75, 37,5, 75, 150 y 300. La solución entonces, que entonces en cierto momento la botella tenía 600 mililitros de agua. Una hora después tendría la mitad, que serían 300. Luego, siguiendo entonces la secuencia, 2 horas después tendría la mitad de 300, que sería 150, las 3 horas 75 y finalmente a las 4 horas 37,5 mililitros de agua en la botella. Entonces, es decir, la opción B. El siguiente sería que en una charla asistieron 130 personas, 94 de las cuales eran del grupo P y el resto del grupo Q. Si 48 de las personas que asistieron eran mujeres y un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres, entonces, ¿cuántas de las personas del grupo P eran hombres? Las opciones serían 27, 36, 55, 82 o 94. La solución sería que se tiene que calcular la cantidad de hombres del grupo P que asistió a una charla. Para calcular las que pertenecen al grupo Q, entonces sería 130 menos 94, que sería igual a 36. De la misma forma se calcula la cantidad de hombres que integra el total de grupos realizando la resta de 130 menos 48, que es la cantidad de mujeres total, eso es igual a 82. Como un cuarto de los estudiantes de Q son mujeres, significa que 3 cuartos de los integrantes de Q son hombres. Entonces, esto sería que 3 cuartos por 36 es igual a 27, es decir, 27 son hombres de Q. Finalmente, del total de hombres que obtenemos en la parte anterior, que eran 82 hombres entre los dos grupos, restamos los que eran de Q, que son 27, entonces 82 menos 27 es igual a 55, entonces es la opción C. El siguiente, en una mesa cuadrada, tiene una silla a cada lado, de las cuales 2 las ocupan mujeres y una la ocupa un hombre. Entonces, se puede afirmar con certeza que las mujeres están a la par, las mujeres están de frente, el hombre queda frente a una mujer, el hombre está sentado junto a una silla vacía o una mujer está junto a una silla vacía. Entonces, realizando este ejercicio, que lo trabajamos en uno de los talleres, llegamos a la respuesta que la única opción que se puede afirmar o que siempre ocurría era que una mujer estaba sentada junto a una silla vacía. Las demás, cambiando la posición de las tres personas, podíamos lograr desmentirlas, ¿verdad? O sea, podíamos lograr un error en ellas. Por ejemplo, que las mujeres se podían quedar a la par, las mujeres también pueden estar de frente, el hombre podía quedar frente a la mujer o podía quedar frente al espacio vacío, y el hombre puede quedar junto a una silla vacía, pero puede quedar también a la par de las mujeres. Entonces, la única que sí se cumple siempre es que una mujer está junto a una silla vacía. En el siguiente, dice que Jaime desea poner cerámica a la sala de su casa, para lo cual necesita 180 cuadros de un tipo de cerámica. Resultó que posteriormente Jaime se decidió por otro tipo de cerámica que era más grande que la primera que había considerado. Por cada 4 cuadros de la nueva cerámica se ocupaban 9 cuadros de la primera. ¿Cuántos cuadros utilizó? Entonces sería 20, 45, 80, 405 y 720 las opciones. Entonces, ¿cuántos grupos de 9 se pueden hacer con los 180 cuadros iniciales? Entonces sería 180 dividido entre 9, que sería igual a 20. Por cada 9, entonces, de la cerámica pequeña ocupábamos 4 de la nueva, es decir, 20 de los 20 grupos que tenemos aquí de 9 por 4, eso es igual a 80. Entonces necesitamos 80 cuadros, que sería la opción C. Y muchas gracias. Este sería ya entonces el último taller del día de hoy, el último taller de nivelación. Muchas gracias por conectarse.